Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermano Carlos, aquí hacen una pregunta. Dice, Dios le bendiga, pastor. Con relación a Apocalipsis 20:15 y el 21:27, ¿el libro del que hablan en estos dos pasajes es el mismo? Apocalipsis 20:15. 15. Vamos a ver qué dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y el 21:27? Y el 21:27 que dice, no entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Entonces dice varias preguntas acá. La primera es que si es el mismo libro del que hablan en estos dos pasajes, luego que quiénes son los que están inscritos, y luego preguntan que desde antes de la fundación del mundo ya estaban inscritos. Pues es bien interesante porque ahí son como tres preguntas, ¿verdad? Sí. Bueno, la Biblia habla primero del libro de la vida. Es el historial de todos los seres humanos y se da en el contexto del juicio final. 2. El libro del Cordero muestra sencillamente a las personas que alcanzaron por la obra de Jesús la salvación. Y esos son los que tienen el privilegio de entrar a esta santa ciudad. Entonces, no son los mismos libros, son diferentes. Porque una cosa es un proyecto general y otra cosa es un proyecto realizado. Ya la salvación del hombre fue hecha y por eso estos son los que tienen la posibilidad de ingresar a la santa ciudad. Eso con la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es? Hermano Carlos, la segunda pregunta es, ¿quiénes son los que están inscritos? Ya lo dijo también. La otra es, ¿desde antes de la fundación del mundo ya estaban inscritos? Hablando en ese campo, pues uno mira en Efesios capítulo 1, que dice, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Puede ser de que a alguien se le ocurra pensar que la Biblia o Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando dice nos escogió, esté pensando solamente en lo humano. Pero resulta que en ese proyecto hay otro grupo que no fue escogido y que es el que menciona el escritor a los Hebreos, capítulo 2, cuando dice que no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Entonces, cuando uno mira la escritura y no va más allá de lo que realmente lees, puedes generar una confusión en relación a que Dios tiene unos para salvación y otros para condenación. Pero lo que la Biblia está enseñando es que no socorrió a un grupo llamado ángeles caídos, sino a la descendencia de Abraham, hablando acerca de los humanos. Sí, señor. Según Romanos capítulo 8, el verso 28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y comienza a enumerar a los que antes conoció. A estos también. A estos predestinó. Y a estos todos que conoció, a estos todos los predestinó y a estos todos los llamó. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Que Dios tiene un propósito con todos los seres humanos, pero que no ha creado al hombre con un código definido acerca de su estadía en la tierra, sino que el destino del individuo lo decide el hombre. Dios coloca al hombre en el Edén y le dice, vea,
todo esto está a su alcance. Pero tenga en cuenta que si come de este fruto va a morir. Si no come, va a vivir. Pero la decisión es suya. A partir de ese principio bíblico, podemos decir que Dios escogió a todos los seres humanos para ser salvos. Pero que la salvación se dé ya va a depender de la decisión del hombre, porque la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvar a todos los hombres. Entonces, a manera de conclusión de la pregunta que hace la persona, todos los seres humanos están en el plan de Dios para salvación. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. La gracia de Dios es que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vaya y prediquen el evangelio a todo el mundo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepiente y viva. ¿Por qué se pierde la gente? Porque aunque tiene la oferta de ser salvos, la rechazan. Sí. Y los que saben escuchar y reciben la oferta para salvación y se acogen a ella, entonces son salvos. El problema aquí es que la predestinación de la cual se habla se define en el momento que yo escucho, porque Dios conoce a todos, predestina a todos y llama a todos. En el momento que Dios hace el llamado, yo decido. Dependiendo de mi decisión, será mi eternidad. Amén. Pastor, aquí hay una pregunta que creo que la hermana que hace la pregunta está basada en Levíticos 12, donde dice que una mujer después de que tenga su bebé, si es varón, debe demorarse 40 días para ir al templo. Y si es mujer, 80 días. Entonces la hermana pregunta que si la hija que tuvo un bebé, ¿al cuánto tiempo puede ir al templo? El último versículo del capítulo 27 del libro de Levítico le da una respuesta completa. ¿Qué dice, pastor? Estos son los mandamientos que Jehová Dios ordenó para los hijos de Israel en el monte del Sinaí. Para los hijos de Israel. Israel. Para los hijos de Israel. Claro, es que Israel es un país a quien Dios le ha hecho una legislación o una ley exclusiva para ellos, ¿ya? Entre las cuales estaba esa ley. Si la mujer daba a luz un varón, entonces estaba inmunda 7 días. El día octavo, eso es lo que dice Levíticos 12, el día octavo ella iba y presentaba el niño. Y quedaba, sí señor, y quedaba circuncidada. A partir de ese día, ella quedaba 33 días purificándose. Si era una niña la que nacía, ella quedaba inmunda 14 días, pero quedaba purificándose de su inmundicia, aparte de esos 14 días, 36 días, para un total de 80. Perdón, 60 y... Se me fue. Leámoslo para no ir a dar una enseñanza equivocada. Leámosla. Levíticos capítulo 12. Mire lo que dice, que me parece importante que lo tengamos en cuenta, porque seguramente que como ella habrán personas que tienen esas inquietudes. Dice, habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Al 8º día se circuncidará al niño, pero ella permanecerá 33 días purificándose. Verso 5. Si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, ¿cierto? O sea, 14 días. ¿Ya? Dice 2 semanas conforme a su separación y 66 días estará purificándose de su sangre. O sea, había una diferencia
en dar a luz un varón o dar a luz una hembra. Pero también es bueno que la persona comprenda para quién fue dada esa normatividad. Usted la lee en el capítulo 27, el último versículo del libro de Levíticos, textualmente lees: estos son los mandamientos que Jehová Dios ordenó para los hijos de Israel en el monte del Sinaí. Textualmente lo puedes leer. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte del Sinaí. ¿Qué le puedo decir a la hermana? Que si hoy dio a luz y puede ir a adorar a Dios, hoy vaya. Porque esa ley no la cobija a usted. Pues nosotros vivimos en otro tiempo, bajo otras circunstancias, con un proyecto de Dios totalmente diferente, donde la gente salva no por gracia, No por la ley. perdón, no por la ley, Sino por gracia. Gracias por corregirme. Hermano Carlos, ¿los dos duraban 40 días al final? No, si era varón duraba 40 días, si era mujer duraba 80. Vea que me hizo acordar esa pregunta pero interesante, ¿no? Levíticos 12, ahí está. Interesante en el sentido que el puerperio fisiológico, que es el periodo posparto, dura exactamente 40 días. Claro. Y el objetivo del puerperio fisiológico es permitir que la mujer retorne a su condición normal en relación con como era antes del embarazo, ¿sí? Por no decir que el parto o que el embarazo es un evento anormal. Pero Es normal, pero causa traumas. Tiene unos cambios, sí, cambios hormonales, circulatorios. Dios en su sabiduría organiza todo. Sí, entonces realmente el puerperio debería durar 40 días. Hermano Carlos. Pero si era mujer, duraba 80. Hermano Carlos, hacen aquí una pregunta en particular. Dice, ¿está mal que un cristiano tome vino? Ya sea, y hacen una aclaración, dice, ya sea en Navidad o no. Pues es que Salomón le da la respuesta. No miréis al vino cuando rojea en la copa, porque entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. El vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora. Cualquiera que por ello yerra no es sabio. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes más bien sed llenos del Espíritu Santo. Es lo que dice la Biblia. Entonces el vino ni en Navidad ni fuera de Navidad es recomendado para el cristianismo. A alguien se le ocurre entonces decir por allá, ¿y por qué Jesús tomó vino? Las personas deben de entender que hay una gran diferencia entre el milagro que Dios hace al proceso que el hombre le da a ese fruto. Jesús convirtió el agua en vino. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Eso se da en la boda de Caná de Galilea. Y muestra la supremacía de la obra milagrosa de Dios con relación al proceso del fermento del vino. Porque los que bebían del vino que tenían allí se quedaron asombrados al darse en cuenta que el vino hecho milagrosamente por Jesús era mejor y más agradable que el que habían consumido desde el principio de la fiesta. Entonces, no confundamos un milagro de Dios con la intención del hombre de disipar los problemas a través del vino, porque entonces se cumplirá también lo que dijo Salomón. ¿Para quién el hay? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién los golpes en balde? Para los que se dedican a consumir vino, buscando olvidar el problema, y al final resultan con un problema mayor. Un hombre decepcionado se va a consumir bebidas alcohólicas, llámese vino u otras, porque tiene una decepción, y al final termina en la cárcel porque cometió un homicidio, o termina inválido,
o termina con el hogar destruido, o termina en el sepulcro. Por eso es que en la Biblia no se avala de ninguna manera el vino. Y hay una cosa muy importante, y es que yo escuché a un toxicólogo, es que se dice. Toxicólogo, sí. Sí, señor, que le han hecho una pregunta con relación a el consumo de vino. Y él dice, una sola copa de vino cambia, altera el normal desarrollo del individuo a tal estado que si un agente de tránsito lo hace a orillar y le toma una prueba de alcoholemia, usted sale positivo. Y eso da comparendo y da carro a los patios. Entonces tiene que ser que no es tan bueno ni tan saludable como algunos pues buscan. Y más cuando se piensa en Navidad, porque él hace la salvedad, ¿no? Sí. O sea, si es en Navidad sí se puede. Pues hombre, ni en Navidad ni fuera de Navidad. Oiga lo que dice Dios. No miréis el vino cuando rojea en la copa, porque entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Pastor, pero Una sola copa. Pero la Biblia dice, le manda a aconsejar, no me haga reír, pastor. Es que me mira, no, es decir, yo sé que hay una inquietud, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tome vino por causa de tus fuertes dolores. Él tenía un problema estomacal, de pronto un frío en el estómago, algo así. Y entonces le aconseja que tome vino. Preguntémosle al médico si en un momento determinado una persona a causa de su enfermedad le pueden formular vino, por ejemplo. Lo que pasa es que hay que entender el contexto en el que fue escrito, ¿no? En esa temporada no existían los medicamentos que utilizamos ahora. Factiblemente, una enfermedad de ahora no se trata con vino. No se trata con vino. Entonces, por ejemplo, para el tema de las heridas también se utilizaban bebidas de este tipo. Factiblemente sí, lo que tendría es lo que uno ahora denomina un síndrome metabólico, una alteración en el metabolismo de algunos alimentos, lo que le producía a él una alteración gastrointestinal. Sí, eso, secundaria al mal metabolismo, a la mala digestión, llamémoslo, alguien diría digestión de algún alimento, factiblemente distensión, flatulencias, dolor. Entonces, el vino es muy bueno en ese campo, en ese tratamiento, para ayudar a tener un mejor metabolismo o una mejor digestión de algunos alimentos para los cuales algunas personas tienen la predisposición de hacerlo muy lento, ¿sí? Que es, no estoy diciendo que tengan un metabolismo lento y un metabolismo rápido, no eso no es tan así, sino que hay personas que tienen una disposición, el particular, no es toda la población, de que hay algunos alimentos que le afectan. Entonces la recomendación era, oye, tómate una copita de vino que te va a ayudar en la digestión. En la digestión. Como hoy cuando alguien come carne, se le dice, tómese una Coca-Cola que le ayuda a digerir, por ejemplo. Hermano, a ver, yo ahí no voy a responder porque puedo terminar en algún problema, pero... Pastor, permítame hacerle una pregunta al hermano, al médico. Es que varias personas, mujeres, me han dicho que en su ciclo menstrual, para los cólicos menstruales, que es muy bueno el té de cannabis, ¿es que dicen? Marihuana, mejor dicho. Bueno. Que el té, que si esto es real. Claro. Entonces, ahí partimos de otro Pero principio. ya no salimos. Vamos a resolver el primero. Sí. Entonces, si se mira la pregunta en el contexto que se dio el escrito de Pablo, pues tiene una connotación diferente al contexto actual. Claro. Sí. El médico en el tiempo de Pablo le hubiera formulado una copa de vino. Eso es verdad. Pero el médico Darwin en el 2023 diría que hay otra clase de medicamentos que no intoxican la sangre. Porque ya la ciencia y avanzada, que ¿sí? va a ayudar a la persona. A que haga mejor. Eso desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista teológico. Porque son dos cosas. Sí, señor. Entonces, desde el punto de vista teológico es, no miréis el vino, no os embriaguéis con vino. Sí.
El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, cualquiera que por ello hierra, no es sabio. Eso es lo que podemos decir según la Biblia. Entonces ya sabe lo que dice la Biblia. Sí. También sabe el contexto en que se da y qué hubiese hecho un médico en el día de Pablo a Timoteo y qué hubiese hecho Darwin hoy con Timoteo. ¿Está claro? Sí. Bueno, ahora vamos porque me pareció muy importante la pregunta que hace Merceditas con respecto Es que a la varias hermanas me lo han inquietud dicho. que le han manifestado en relación al periodo menstruales Los Al cólicos uso, menstruales. al uso de cannabis. de cannabis. Entonces, ahí Té, sí, té, ahí se como aplica té. que las cosas no son malas en sí mismas, ¿sí? O Sino sea, el no, uso. eso. El cannabis es un producto de la tierra, o sea que fue Dios quien creó esa... Timoteo escribe en el capítulo 4, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ah. Y yo di una conferencia, perdóname, que la titulé El mal uso de las cosas buenas. Así la titulé. Está en las redes. Y hice un comentario acerca de el acero que utilizamos para la estructura de este edificio es bueno. Pero si lo utilizo para un puñal y voy y le quito la vida a otro, ¿qué es malo? ¿El acero o el uso? El uso. La marihuana o la coca o la heroína, que llaman, vienen de plantas. Claro. Dios las creó no por casualidad. Ujú. Tiene un propósito. Es parte de un ecosistema, ¿verdad? Sí. Dios lo creó porque para algo sirve. El problema aquí es el uso que se da y lo que se busca en otras personas al distribuir dichos productos. Entonces hay unos que por distribuir esos productos, por procesar esos productos, están dispuestos a bañar el país en sangre, a generar desplazamientos. No es que la planta sea mala, porque la planta tiene un beneficio, ¿no? Sí, señor. Medicinal. Explíquenos qué beneficio puede tener, por ejemplo, la famosa cannabis y Ajá. la cocaína. Yo estuve en Bolivia y la planta de coca ya sirve para los dientes, sirve para mitigar el hambre, sirve para problemas estomacales. Sí. En Bolivia es así. Sí, Pero en los laboratorios colombianos es para destruir la gente. para generar alucinógenos. Entonces sí, hay que dejar en claro que la mayoría de los opioides, que son los que se usan para manejar el dolor, como la morfina, son productos que se generan de plantas y que esas mismas plantas son utilizadas para generar alucinógenos. Actualmente en Colombia estamos como a la vanguardia en generar medicamentos a partir de cannabis. Le voy a poner un ejemplo. En los pacientes que tienen cáncer y son sometidos a quimioterapia, uno de los síntomas secundarios asociados a la quimioterapia es el vómito, pero es un vómito incoercible, o sea que no se puede controlar. Los medicamentos que tenemos no lo logran hacer, pero se ha desarrollado, por ejemplo, el uso de gotas de cannabis para controlar el vómito asociado a la quimioterapia y funciona demasiado bien. Entonces no es mala. no es mala. El uso como analgésico, por ejemplo, Mitiga el dolor. mitiga el dolor. Escuché algo, perdona si y me corrige. Para las personas que sufren epilepsia. Bueno, no he leído mucho. Donde yo trabajaba, estaban haciendo estudios, era sobre manejo analgésico y manejo para vómito. En Colombia, el laboratorio de la Universidad del Rosario es uno de los que más ha avanzado en el estudio de esto y ellos la cultivan como cultivos hidropónicos y dentro del hospital. Entonces cuando el médico le formula al paciente, vienen los del laboratorio y le hacen una fórmula magistral diseñada para ese exactamente paciente para el problema de la persona. particular. Entonces sí, por ejemplo, para ese tipo de dolores como el dolor asociado al ciclo menstrual, que lo que nosotros contamos, por ejemplo, actualmente es con butilbromuro de iosina, que es buscapina, simple o compuesta, que es calmidol compuesto, es lo mismo, solo que le cambian el nombre es como genérico. Entonces, eso hay mujeres a las que no le funciona y el cuadro de dolor puede ser muy severo, así que el uso de ese medicamento
digamos que desde el punto de vista médico, completamente aceptable, no tiene ningún efecto secundario asociado como si fuese un alucinógeno, no, es un medicamento que está diseñado para el manejo, en ese caso, del dolor menstrual o de otras cosas. Es decir, yo recomendaría, si a usted su médico le recomienda el uso de cannabis medicinal, eso no tiene ningún inconveniente ni ninguna complicación. Y pienso que desde el punto de vista bíblico, cristiano, tampoco, porque es que son situaciones complejas. Sí. Y no se le va a dar el uso como alucinógeno, sino como un medicamento. Pero mire, es que hay, cosas... hay una discusión muy grande en muchos aspectos. Porque pues yo soy más viejo que ustedes. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, que a uno le daban, vamos a utilizar el lenguaje del pueblo, del campo. Sí, señor. Le daban gusanos. Sí. O sea, o nuches. No sé cómo será el nombre que le dan desde ustedes que son sabios en esa jerga, ¿cierto? Y recuerdo que la manera como nuestros padres nos sacaban de esos nuches era con un tabaco. Prendían un tabaco y comenzaban a echarle humo a la boca donde estaba el gusano. Sí. Y el gusano se desesperaba y salía. Salía. Entonces, una cosa es yo coger un tabaco para fumarlo. Otra cosa es que la persona ayudar a una persona que se lo están devorando vivo los gusanos. Entonces, creo que es muy interesante que las personas establezcamos las diferencias. El oro en una prenda matrimonial significa compromiso, pero el oro expuesto en un determinado lugar para un ladrón puede significar muerte. ¿Cierto? Sí, señor. Así va a ocurrir con todas las cosas. Entonces, aquí lo que hay que pensar es el uso y para qué se le da. Sí. Amén. Y decir que asociado a eso, bueno, aunque pues hemos hablado mucho de lo que es legal y es correcto, claro, pero en Colombia sí está legislado el uso de cannabis medicinal. O sea que no es un delito. No es ni delito, ni es pecado. ¿Está claro? Porque puede haber ¿Cuándo se le da uso medicinal? Imagínese una persona que está muriéndose de un dolor. O el caso del que usted plantea. El vómito es incontrolable. No hay medicamento, no hay nada. Pero le dan una gotica de cannabis medicinal hecho exclusivamente para ese man. Exacto. Y la persona mejora por completo. Entonces, hombre, hay que poner cuidado. Gracias a Dios por este programa, digo yo ahorita, porque nos da para todo. Hay un hermano que dice: pastor, como esposo, debo de saber dónde va mi esposa, ya que sale demasiado y no le gusta que le pregunte para dónde va. Lo que pasa es que la esposa de él es de la que menciona Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién haya? ¿A dónde estará? Es una forma de ponerle un poquito de humor a esto. Vea, lo que pasa es que la señora ha tomado muy a pecho la idea del progresismo, que es lo que destruye las familias. ¿Sí? Entonces, en aras de esa famosa liberación femenina, las mujeres quieren hacer lo que les venga a la cabeza. Pero cuando están del cuello, ahí sí buscan al marido. Le voy a contar una anécdota. Sé que va a sonar raro, pero yo la viví. Yo la viví. Un día abordé a Transmilenio. No uso mucho a Transmilenio. Yo no uso mucho Transmilenio. La vida me he montado 3 veces, creo. Entonces, yo estoy sentado ahí. De pronto suben unas damas y una de ellas dice: se acabaron los caballeros. O sea, porque no les daban el puesto. Yo le dije: ustedes quieren ser igual a los hombres. Si los hombres tienen derecho de ir de pie, usted quiere ser como un hombre, vaya de pie. Porque no puede ser que solo sean femeninas cuando les conviene y quieran ser machos cuando ellas piensan que les conviene. Entonces, el problema de la santa cristiana, si es cristiana, se le ha olvidado lo que dice la Biblia.
Sé que suena raro, pero es la verdad. La Biblia fija cuál es la posición de la mujer en el hogar y cuál es la posición del hombre en el hogar. El no cumplir con ese rol genera el problema que tiene el hermano, porque eso es un problema para él. Sí, porque Yo soy varón. ella sale y él no sabe dónde. Yo soy más hombre que cualquier mujer y cuando salgo de la casa, yo le digo a mi mujer para dónde me voy. No pidiéndole permiso, sino informándole por seguridad. ¿Ves? Entonces una dama cristiana que va para el cielo, se le olvida que Efesios capítulo 5, verso 22, dice, las mujeres estén sujetas a sus maridos en todo. Eso es lo que dice la Biblia. Ah, que es que la Biblia es feminista, machista, que es que Pablo es machista, que es que la iglesia... Eso tendrás que arreglártelo con Dios. Pero si eres cristiana, debes de hacer lo que Dios manda. Y eso no es solo a la mujer, al hombre también le dice. El hombre le dice, vea, usted tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ah, es que Dios es cruel. ¿Cómo me va a llevar a mí hasta la muerte para que mi mujer viva? Eso no está en discusión. Dios lo dijo. Y a la mujer le corresponde hacer lo que Dios manda. Aclaro, si va para el cielo. Porque si va para el infierno, viva como quiera. Váyase para donde quiera. Haga lo que quiera. Como el hombre. Si va para el cielo, tiene que hacer lo que Dios dice. Y si no va para el cielo, pues maltrate a su mujer. No la cuide, no la valore, no la respete. Pero la gente que va para el cielo hace las cosas como Dios manda. Y el hecho de que el progresismo hoy esté precipitando a la destrucción de las familias, de tal manera que hoy una familia son 2 hembras, más un perro o un gato, eso no es igual a que sea aprobado por Dios. Y nosotros sí tenemos que establecer una diferencia con relación a lo que el mundo legaliza, que no puede ser aprobado por la iglesia y por el cristiano, porque una cosa es lo que el mundo piensa que es correcto, otra cosa es lo que Dios manda. Entonces, desde la premisa, soy cristiano, mi hogar debe funcionar como dice Dios. Si no soy cristiano, pues yo puedo vivir de cualquier manera. Por ahí salió, ¿no vio la entrevista? 3 hombres felices en un matrimonio. Y entonces, porque la ley lo avala, eso es así. No, eso es pecado. Un hombre con 3 mujeres. Porque la gente dice que puede hacerlo, está bien. No, Dios dice que no. Entonces aquí hay que desligar. ¿Qué es lo que el mundo vive, piensa y cree? ¿Y qué es lo que Dios enseña? Y si esta santos pareja quiere ser salva, lo menos que ella debe hacer es hacer lo que Dios manda. Amén. Sin palabras, pastor. No, se tocan temas complejos. Complejos por la actualidad del mundo, por lo que estamos viviendo y la manera como se está percibiendo la sociedad. Pero en este caso, la sociedad colombiana, ¿no? Claro. Y cómo están cambiando los principios bíblicos y de algún modo nos hemos dejado permear de eso. Claro. No hemos dejado permear. El hecho de que los gobiernos legalicen el pecado no quiere decir que Dios lo apruebe. Eso debe tenerlo en cuenta el cristiano. Y si hay leyes que favorecen ciertos comportamientos, que van en contravía de nuestra moral, en contravía de nuestros principios, más allá de que sean leyes, el cristiano debe tener carácter para decir no. Y un buen ejemplo, lea Daniel capítulo 1. Pastor, entonces quisiera que me explicara donde la Biblia dice que debemos de estar sujetos a las autoridades. En el orden bíblico, capítulo 13 de la carta a los Romanos, usted lo va a leer. Pero son las leyes que se ajustan a los valores cristianos. Exacto. Porque de no ser así, los 3 amigos de Daniel y Daniel comen de lo que comía el rey. ¿Pero por qué no comieron? Porque ellos sabían que eso era sacrificado ¿a qué? A los ídolos. Aunque la ley decía que ellos tenían, la conciencia de ellos les decía, no podemos poner una ley humana por encima de la que Dios enseña.
hoy, aunque la ley dice el aborto es legal, en los cristianos no es correcto. La ley puede decir, pero el cristiano sabe que abortar es matar. Amén, amén. ¿Cierto? Claro que sí. Entonces yo no puedo. Ah, pero que me sanciona la ley. Que me sancione. Que me llevan a la cárcel. Me voy para la cárcel. Que me aplican pena de muerte. Me muero porque yo tengo que sobreponer por encima de todo El temor a lo Dios. que me rige con fines eternos. Es necesario Que obedecer Dios a diga. Dios antes que a los hombres. yo creo que o sea, lo que usted dice no es exagerado, aunque nosotros a veces queremos, o sea, nosotros debemos estar dispuestos A en ir serio, a donde sea por causa de él. por causa de mantenernos fieles a los principios que Dios ha establecido. Es que, o sea, como ahora parece que el relativismo de la verdad ha calado hasta en nosotros y todos queremos tener posiciones, nosotros sí debemos seguir manteniendo la supremacía de la verdad de la palabra de Dios, aun cuando la ley lo aprueba, aun cuando nuestra postura frente a un concepto pueda ser otra. Lo que la Biblia dice es o es. Usted verá si se adapta a eso o no. Exactamente. Pero el mundo ahora no nos tiran piedras, yo lo he planteado muchas veces, pero ahora sí nos conducen a la aceptación de una verdad para el mundo que va en contra de la verdad de Dios y nosotros decidimos si la aceptamos o no la aceptamos. Lo que usted plantea, hace días lo hablamos, Colombia aprobó el aborto hasta la semana 24. Imagínate. Entonces a usted lo obligan. No, a mí no me pueden obligar. Exacto. No, que tiene Buena que hacerlo. declaración. Pues aquí estoy. Si eso es un delito, Miren a ver qué miren hacen. a ver qué van a hacer conmigo, pero yo no lo hago. Claro. Y nosotros, Y el cristiano debe tener el carácter. Mire, pastor, y Merceditas y audiencia en general, lo que pasa es que se está cumpliendo lo que dijo Pablo. Pablo dijo a Timoteo que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y explica la razón. Porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas y no querrán sufrir la sana doctrina. Entonces, en esa situación, muchos cristianos, por no pagar el precio de ser cristianos, están dispuestos a vender sus principios. Y los principios no son negociables. Eso sí. ¿Está claro? No son negociables. Y no lo fue para Jesús. Por eso él cuestionó el fariseísmo. Y no fue para los apóstoles. Y por eso fueron al martirio. Y no ha sido para la iglesia fiel. Porque hasta hoy hay hermanos mártires que los han llevado al filo de decidir sobre la vida y la muerte en aras a aceptar o no aceptar. Y prefirieron ofrendar su vida. Entonces, aquí los cristianos tenemos que tener es carácter. Y las cristiano. leyes que están haciendo todos los días. Serán- Yo escuché un congresista aquí en Colombia diciendo, pues vamos a legislar según la Biblia o vamos a hacer las leyes según nuestra necesidad. ¿Mm? Entonces, según las leyes, desde el punto de vista de uno de esos señores por los cuales los cristianos votan, entonces fue defender el aborto. Y los cristianos contribuimos con la violencia cuando ponemos gente allá a que estén de acuerdo con el aborto, con la eutanasia, con el matrimonio igualitario, cuando ponemos gente allá a que legislen acerca de cuál es el espacio que una comunidad cristiana debe tener para irle cerrando todos los días la puerta a la predicación del evangelio. Entonces, hombre, esto aquí tenemos que reaccionar como cristianos y no legalizar lo malo porque las normas lo digan. Hay que creer como Dios enseña. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Mire, es que lo que dice, o sea, sobre obedecer o no obedecer la ley, mire. Esto no fue que yo se lo escuché a alguien y luego entonces me puse a leerlo y no me imaginaba que fuera de ese tamaño. En Colombia aprueban el aborto hasta la semana 24 y al par de semanas prohíben la pesca deportiva. Ahí tiene. O sea, es decir, ¿por qué prohíben la pesca deportiva? Entonces dicen, no, el maltrato animal y no sabemos si ese es un ser que siente. Tan ignorantes. O sea, sí podemos matar un bebé,
pero no podemos pescar de manera deportiva porque no sabemos si ese pescado siente. Miren lo contradictorio de la ley. Claro. Pero debemos entonces, si asumimos que lo que es legal debe ser aceptado, que tenemos que adaptarnos a eso. No. ¿No? Listo, yo no pesco. Pero a mí no me pueden obligar a aceptar el aborto. Una niña vino, es psicóloga y está trabajando en bienestar familiar, viene muy preocupada porque le están presionando a que influya de manera inclusiva en un grupo de muchachos. Entonces ella dice, pero yo no me siento bien, porque le han dicho que hoy todos vengan, el hombre como hombre, la mujer como mujer. Mañana que vengan todos los hombres vestidos de mujer y las mujeres vestidas de hombre. Y al otro día, o sea, la ponen. Contrario. Entonces ella me dice, ¿qué hace? Le digo, vea, es muy sencillo. Dígales que usted no lo va a hacer. Y dígales por qué. Porque no puede ser que el pensamiento de unos pocos me lo quieran imponer a mí, cuando yo no puedo imponer el evangelio allá. Porque el hecho de que me quieran imponer a mí una situación que va en contra de mis valores es como si yo llegase al Congreso e impusiese que todo el mundo tiene que ser evangélico. ¿Ya? No, los individuos tienen derechos individuales, entre ellos el de su fe, el de su libre religión, libertad de pensamiento. Pero el mundo está al revés. Lo más triste de todo es que hay cristianos, hay muchos cristianos que se van Pero metiendo ahí en sí ese vuelve lío. uno a corrientes. una cosa de la que hemos hablado, ¿no? Cómo se pervierte el uso de un término y uno termina creyendo que alguien que se autodenomina algo realmente lo es. Una persona que se autodenomine o que se denomine cristiano no puede ser aceptable que él En él no puede decida ser aceptar ese tipo de cosas. Se va en Eso. contra por completo de la verdad bíblica. Es que usted se fijó que la iglesia anglicana, que guiño guiño son cristianos, ordenaron el primer cura no binario. Hombre, eso dista por completo de la verdad bíblica. Varón y hembra los creó. Eso no existe en ningún punto medio. No existe. Y el problema es que eso cala, por ejemplo, en las instituciones educativas. Y era lo que yo quería decir al final de su discusión. En estos casos, sí debemos nosotros los cristianos sentar una postura. Yo siempre No he dicho, debemos ser vistos como personas medio blandengues que queremos ser Exacto. políticamente correctos y quedar bien con todo el mundo. Exacto. Hay cosas en las que no podemos quedar bien con todo el mundo. yo siempre he preguntado, cuando todo el boom del aborto, dije, ¿dónde está la iglesia? Cuando el asunto de la eutanasia, ¿dónde está la iglesia? Cuando el asunto de matrimonio igualitario, ¿dónde está? Pero a nosotros se nos mete en la cabeza que no podemos. Cuando la verdad, si alguien tiene autoridad moral para ir en contra de todas esas propuestas, es la iglesia. Amén. A menos que no creamos lo que Dios enseña. Entonces no seríamos iglesia. ¿Está claro? Yo como cristiano debo de respetar los derechos de los demás. ¿Cierto? Vivan como quieran, hagan lo que quieran. Pero a mí no me pueden imponer Exacto. lo que ellos quieren. Que él permanezca firme en la fe. Yo debo de vivir, El fijar mi cristiano, postura. Sí, listo. ¿Usted cree que es un caballo? Estaba mirando un videito donde hay una señora que piensa que es una yegua y el gobierno se lo acepta, la ley. ¿Ya? Los animales, los transespecies. Y me llama la atención que sale galopando por la noche. Una mujer. Parece, y a uno Oye, le puede es parecer un increíble. chiste, Es pero a como- uno le sorprende es que la legislación de los países que debieran ser serias se prestan para aceptar que la Semejantes persona tonterías. que desde el punto de vista médico, lo va a decir, tiene un trastorno, Claro. porque se autopercibe de una manera equivocada a lo que ella es y quiere transgredir unas leyes que son netamente naturales. Pero como hay que favorecer a los grupos minoritarios, imponiendo el pensamiento de los minoritarios sobre las mayorías, entonces quieren hombre, no. Ahora que lo hagan en la sociedad, Exacto. pero no en los cristianos.
No en los la iglesia, cristianos sí, debemos que de no estar se vea. dispuestos a ir a la hoguera, a ir al martirio, a lo que sea. Pero no podemos traicionar nuestros principios cristianos. Porque entonces, ¿dónde está? Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Somos la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, ¿qué fue lo que dijo Jesús? No sirve para nada, sino para ser echada en los caminos y ser pisoteada por los gentiles. Entonces, hermano, hermana, reaccione, pastor, líder, quien se sea. Somos cristianos. Y como cristianos tenemos que fijar una postura. Amén. No vamos a atacar a nadie, ni vamos a discriminar a nadie. Pero lo menos que podemos hacer es que se nos respeten nuestros derechos. Y si en aras de respetar nuestros derechos, fuese necesario ir a la cárcel, fuese necesario ir al martirio, vamos. Jesús dijo, el que salve su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Amén. Candente, esto es importante, ¿no? Muy importante. Yo creo que es sumamente valioso. Sí, y Nosotros muy importante para las familias, porque una hermana me decía, hermana Mercedes, ¿cómo vamos a hacer entonces para corregir nuestros hijos si no les podemos castigar? Entonces, ¿cómo los corrijo? Hay que corregirlos. Ay, que me demandan, voy. Ah, que me pone problema. Aquí está la maleta y acábelo de criar. Acábelo de criar. Mire, hay una historia interesante de la vida real. Yo era pastor en el Águila Valle. Y unos hermanos en la Italia, Chocó, se les ha muerto una persona, un creyente. En ese pueblo, el que manda la parada es el cura. Y ellos van a decirle al cura que necesitan un espacio para enterrar su muerto. Ellos le van a pagar. El cura lo que dice es, el campo santo no es para animales. Y no les quiso dejar enterrar el muerto. Pero mire lo que es uno tener carácter cristiano, que eso es lo que necesitamos hoy. Cristianos que se amarren los pantalones, como verdaderos cristianos. Ah, entonces ni pagándole lo deje enterrar. No, entonces se lo dejamos acá para que usted haga con él lo que quiera. Le dejaron el muerto en el atrio y ellos se fueron. El cura no quiso enterrarlo pagándole, pero sí le tocó enterrarlo de gratis. Eso se llama carácter. Eso es lo que necesitamos hoy. Cristianos que estén dispuestos a pagar el precio de Amén. ser cristianos. Hoy tenemos muchos cristianos que nos aferramos de muchas cosas para no obedecer al Evangelio. Necesitamos gente que crea de verdad a Dios, como dice la Escritura. Sigamos porque Pastor, es que esto se pone tan bueno. Hermano Carlos. Bueno, dice acá, hermano Carlos, ¿qué pasajes se le pueden mostrar a los amigos católicos para decirles que no existe el purgatorio ni el llamado limbo? Primero, es que eso se cae por sí mismo. Me gustó mucho lo que el pastor Darwin dijo en estos días. El sistema católico no resiste ni siquiera el peso de la historia. ¿Eso fue lo que usted dijo? ¿O fue que lo entendí mal? Sí, así es. Mire que el líder que tienen hoy dijo que el limbo no existe. Que una persona, ¿cómo hace para estar creyendo todavía bobadas? Si su misma cabeza dice que eso no existe. El famoso purgatorio. Bíblicamente no hay manera de decir que existe. Lo que sí se puede decir bíblicamente es que eso es un engaño, del cual Jesús habló en Lucas 20:46. Cuando censura el comportamiento de los fariseos diciendo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿dónde dice, pastor? Lucas 20:46 y 47. Exacto. Ahí lo encuentro. ¿Qué fue lo que pasó allá? Que la tradición mosaica explotaba el dolor del pueblo, haciéndole pensar que si no hacía oraciones por los muertos, pues las personas iban a sufrir. De ahí se prendieron los señores de la religión católica para hacerle pensar a la gente
de que una persona muere y va a un lugar de tormento y lo sacan a plata. ¿Ah? Decía Juan Como Testel, una presunta pastora que decía que sacaba a su hijo del mismo infierno con dólares. La gente, uno no entiende cómo se ha ido la gente de la verdad del Evangelio. Entonces, según la Biblia, el purgatorio y el limbo y lo que usted quiera, fuera de lo que Dios dice, no existe. Entonces, ¿qué puedo mostrarle yo a una persona por la Biblia? Que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Que resucitó para nuestra justificación. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Eso es más que suficiente para hacerle saber a las personas que cuando alguien tiene la capacidad de creerle a Dios, solo quedan dos lugares, cielo e infierno. Y del último ya salió, porque por el hecho de ser al Evangelio, es salvo del infierno. ¿Cómo es que dice Salomón? El camino del entendido es hacia arriba para apartarse del infierno que está abajo. Amén. Cuando yo creo al Evangelio, soy salvo de la condenación. La Biblia solo habla de cielo e infierno, de Dios y Satanás, de lo bueno y de lo malo. No existen Dios puntos intermedios. Crees y te salvas, lo rechazas y te condenas. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere será condenado. No hay Y intermediarios. no hay. Y es ilógico que una persona como Simón Bolívar le estén pagando 500 años misas para sacarlo del purgatorio y el tipo todavía siga chambuscándose allá. Eso es una tontería. Eso no tiene sentido. Bueno. La gente tiene que leer. Por eso yo siempre he dicho, la gente vive como vive porque no lee. Hay que leer. Creen todo lo que se les dice. Exactamente. Pero si la gente se dedicara a leer, siquiera la Suma contra los Gentiles. Si la gente se leyera la Santa Inquisición. Si la gente se leyera La mujer del zapatero no necesitó misas. Hombre, dejarían de estar pensando tanta cosa que no tiene sentido. Porque los propios argumentos de ellos dicen que no tiene sentido estar ahí. Va en contravía de lo que la Biblia dice. Comenzando desde su orden sacerdotal. La Biblia dice que si alguno anhela ser un obispo, un ministro de Dios, tiene que ser casado. No es que es el pastor. Porque alguien va a decir, el pastor está atacando. Aquí no estamos atacando a nadie. Estamos diciendo lo que la Biblia dice. Si alguien quiere ser un ministro de Dios, tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará una manada de gente que vive como ganado suelto en la selva? No. El punto de partida es creer a Dios. Como dice la Escritura, ya. Amén. ¿Seguimos o va a descansar, pastor? Siga por Va la hermana Mercedes. Pastor, si a un hermano si a uno le dicen que predique y el hermano por temor dice que no, ¿será que está pecando? La predicación es un don. ¿Sí se veía? No todo el mundo. Hay un ejemplo en Hechos, capítulo 15. En Hechos, ustedes recuerdan la problemática que se da en las iglesias que lleva,
a una conclusión interesante. Tenemos que hacer un concilio para definir una situación de carácter doctrinal. Me llama mucho la atención el comportamiento de un apóstol que llamaba Jacob. ¿Lo recuerdas? ¿En qué parte de la Biblia aparece Jacob predicando? Pedro predicaba en toda parte. Y Pablo también. Y los apóstoles predicaban. Pero Jacob no aparece ni una vez. Solo apareció en ese concilio para tomar una decisión en favor de la iglesia. Y es, ve, hermanos, algo así. Déjenme como encarnar el pensamiento de Jacob. Yo aquí no sé mucho, pero lo que tengo claro es que el hombre es salvo por gracia. Entonces díganle a las iglesias que se aparten de ahogado, de sacrificado a los ídolos, ¿sí? Y de sangre, y de fornicación, y por lo demás, que lo pasen bien. Pasadlo bien. El ministerio de la predicación no es para todos. ¿Por qué? Porque ahí va a influir muchas cosas que desde el punto de vista natural Dios utiliza. ¿Cuál es? El carácter de la persona, la capacidad cognitiva. Claro, no es que el que conoce más es mejor que el que conoce menos, sino que Dios no le dio la misma capacidad en ese campo a ese individuo. Puede tener otras habilidades. Entonces Dios utiliza esas habilidades y hay personas a quienes Dios les ha dado la capacidad, la facultad de exponer la palabra de una manera abierta. Y si un hermano no está en condiciones de predicar por causa del pánico escénico, ¿es que se llama? Sí, señor. Pues no se puede culpar. Es natural de los seres humanos que seamos así. Ya. Puede ser de que su memoria no le dé la facultad de archivar una argumentación bíblica lo suficientemente amplia y coherente como para llevar un discurso al auditorio que sea convincente. Pero eso no quiere decir que es menos que el hermano Darwin, que predica 40, 30 minutos y uno lo ve ahí, pues, que se sabe todo eso. Ya. O el hermano Carlos. Pues sí, puede ser. Entonces aquí la gente lo que tiene es que aprender a aceptar una realidad, que no todos tenemos las mismas capacidades, porque no a todos Dios nos dio de la misma cantidad. Entonces a uno le dio la capacidad de la enseñanza, a otro le dio la capacidad de orar por enfermos y que se sanen. Eso está escrito, bien explicado en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Ahí lo lees y ahí encuentras todo. Pastor, y tampoco está bien de que un pastor haga sentir mal a un creyente, ¿No? Porque no lo haga, ¿verdad? Pues es que cuando un pastor haga eso, el que está mal es él, no el creyente. Jesús sabe cuándo una persona puede llevar la carga. Recuerda lo que les dije una vez. Tengo muchas cosas que decirles, pero no se las puedo decir ahora porque ustedes todavía no pueden. Jesús sabe el desarrollo en todos los campos del individuo. Puede ser que ese predicador a quien queremos obligar hoy, mañana sea un gran predicador, pero sea el resultado del proceso, de la enseñanza, de la capacitación, de la información, de la investigación, de la formación que se le dé. Creo, pastor, puede que ser que algo se definitivamente precipita, puede causarle un problema. Puede ser que el creyente antes. inclusive se aparte. Puede que le pase lo siguiente, hermana Mercedes, si él no se considera con la capacidad, pasa y de algún modo se queda callado o dice cosas que no debe decir y se convierte en el chiste de algunos, le hacen escarnio público, lo marcan, le dicen cosas, pues él se va a sentir mal y en consecuencia de eso puede querer no volver. No, es que es... En el año 79, yo recuerdo, no en el año 79, en el año 72, que yo comenzaba la vida cristiana. Recuerdo que fuimos a un culto sorpresa y han llamado al hermano José Carmona. Hermano Carlos sigue enseñando tranquilo, no le haga caso al reloj.
¿Cómo le parece que veamos? Y el pastor dice, cuando comienza el culto, dice, bueno, hoy es un culto sorpresa. En las pequeñas iglesias, cuando Sí, comenzaban... pero es bonito, me pareció bonito. Esas experiencias son hermosas. Sí. Hoy es muy complicado porque las iglesias se abarrotan de mucha gente y entonces pues uno busca no hacer el ridículo. Pero en ese tiempo las iglesias eran 15, 20 creyentes y ponen una veredita. Entonces el pastor dijo, hoy hay un culto sorpresa. Y sacaron por sorpresa al que iba a cantar, al que iba... Cuando llegó el momento de la predicación, dijo, bueno, ahora el predicador, hoy tenemos dos. Y el primero que ha predicado es el hermano José Carmona. Entonces, el hermano José Carmona ha salido, ha leído el texto y ha orado diciendo que Dios le dé palabras. Manda a sentar al auditorio y les dice, venga, vamos a esperar a que Dios me dé palabras. Y se ha quedado callado unos 5 minutos. A los 5 minutos dice, a mí siempre me dijeron que Dios me daba lo que yo tenía que decir. Y Dios no me ha dicho nada. Ay, No tengo nada que decir. sigamos esperando. ¿Ves? Entonces, dos cosas. Dios no dará lo que usted no ha investigado, Ni ha estudiado, sí. ni ha estudiado. Pero yo tengo una historia similar. Yo sé de que le hacían chiste en mi pueblo a alguien que la primera y única vez que pasó a predicar leyó el texto bíblico, oró y solo hizo llorar. O sea, solo le puso a llorar como 5 minutos, algo así, y se bajó. Claro. Y al sol de hoy uno está reunido con personas y él llega y la gente le hace chiste de eso y él se va. Y nunca más volvió a predicar. No, es que sí, Hace sí. otros oficios en la iglesia, pero predicar no. Pero ahí está, en la iglesia, gracias a Dios. Pero otros se les ha convertido en un problema tan serio que el enemigo ha utilizado eso para sacarlos del camino. Entonces no se puede obligar a nadie a que haga lo que él está convencido que no puede hacer. Y eso no lo ve hasta en el mundo secular. Y por eso cuando se ubican personas en un campo de lo cual ellos no saben, pues viene el cuestionamiento. Entonces aquí hay que poner cuidado en eso. No, hay esa personita que hoy dice que no puede, Mañana puede ser. mañana puede ser, pero hay que orientarlo, hay que enseñarlo, hay Amén. que hacer de que él aprenda a hacer las cosas. Amén. Eso es lo que se necesita. El tiempo se nos fue. Se nos fue, pastor, ya estamos... Sí.